Bienvenido a una lección sobre eulerización. No todos los gráficos tienen una ruta Euler o un circuito Euler. Sin embargo, a menudo aún hay el objetivo de encontrar un camino o circuito de Euler. Si un gráfico no tiene un camino o circuito de Euler, se puede crear uno duplicando bordes. Como ejemplo, considere a un oficial de policía patrullando un barrio al pie que quiere minimizar la cantidad de caminar. Si este es un diagrama con un barrio, y el oficial de policía requiere caminar cada calle al menos una vez. Si el oficial de policía quiere minimizar el caminar, el oficial podría estacionar su vehículo aquí, caminar cada vía exactamente una vez y regresar al vehículo. Lo que significa, al oficial le gustaría encontrar un circuito Euler por este barrio. Podemos representar este barrio usando este gráfico aquí. Para que existe un circuito Euler, el grado de cada vértex debe estar incluso. Comience a determinar el grado de cada vértex. Aviso: como todas estas vérticas tienen grado 2. Este vértex tiene grado 4. Las 4 vérticas restantes tienen grado 3. Porque no todas las vérticas tienen un grado incluso, no hay circuito de Euler. Lo que significa, para patrullar el vecindario, el funcionario tendrá que duplicar sus esfuerzos, y caminar por ciertas calles más de una vez. Ahora, para crear un circuito Euler duplicaremos bordes, así que todos los grados están incluso. Y no podemos crear nuevos bordes. Solo podemos duplicar bordes existentes. Así que no podemos conectar estas dos verticales aquí, porque esto está creando un nuevo borde, que no se permite. Podemos pensar en esto como un intento de crear una calle a través de la propiedad de alguien, que no se permitiría. Y porque no podemos conectar las vérticas extrañas directamente, tendremos que duplicar bordes a lo largo del camino. Así que, por ejemplo, queremos conectar este vértex a este vértex, tenemos que duplicar este borde, así como este borde. Aviso ahora que un grado de este vértex es 4, y así es esto. El grado de este vértex es ahora 6. Pero ahora también tenemos que conectar este vértex a este vértex, así que duplicaremos este borde y este borde. Ahora este vértex tiene grado 4 y así lo hace. Y este vértex ahora tiene grado 8. Y ahora, porque todas las vérticas tienen un grado incluso, podemos crear un circuito Euler con este gráfico. Aviso: como los bordes duplicados representarían donde el oficial debería caminar por una calle 2 veces. Vamos adelante y formalicemos el proceso de eulerización. La eulerización es el proceso de agregar bordes para crear un circuito Euler. También se puede utilizar para crear un camino Euler. Para eulerizar un gráfico, los bordes se duplican para conectar pares de vérticos con un grado extraordinario. Conectar dos vérticas extrañas aumenta el grado de cada uno, dando a ambos un grado incluso. Cuando dos vérticas extrañas no están conectadas directamente, como vimos en nuestro ejemplo, podemos duplicar todos los bordes en una ruta que conecta los dos. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Queremos eulerizar el gráfico dado. Queremos intentar encontrar el camino más corto si los bordes representan la distancia y se sienten a escala. Entonces encuentre un circuito Euler. Por lo tanto que los bordes están dibujados a escala y representan la distancia, cuando empezamos a duplicar los bordes queremos intentar duplicar los bordes cortos en lugar de bordes más largos. Comience por verificar el grado de cada vértex. Aviso: como tenemos grado 3, grado 3, 3, 3, 3, 3, 3. Cada vértex tiene grado 3. Pero aviso: en este ejemplo, a diferencia del primero, podemos conectar directamente las vérticas ODED. Pero, otra vez, porque estamos tratando de minimizar la distancia total, que no duplicaremos el borde A. Duplicaremos el borde A en lugar porque es más pequeño, representa la distancia. La distancia sería menor. Así que duplicaremos aquí. Duplicaremos BG aquí. Duplicaremos CF aquí y duplicar de aquí. Aviso: al hacer esto, ahora cada vértex tiene el grado 4, que es incluso, y ahora podemos encontrar un circuito Euler. Así que digamos que comenzamos en vértex A. Ahora queremos usar cada borde exactamente una vez. Cuando terminemos, regresar al vértex A. Vamos de vértex A a vértex B para comenzar. Luego vamos de B a G,
y luego de G volver a B y luego de B a C. Y, de nuevo, vamos de C a F, F volver a C, C a D. Eso sería 7. Y de D a D a H. Ahora iremos alrededor del cuadrado interior, para hacer E que sería 10. Olvidamos ir aquí, así que vamos adelante y vayamos a E, y luego vuelvamos a E. Y entonces E a F, F a G, G a H. Y finalmente regresar a SOH. Esto sería un posible circuito de Euler. Vamos adelante y velo como una lista. De nuevo, comenzamos en A, y B, G volver a B, a C, a F, a C. A D, y luego a H, a E, a D, volver a E, a F, a G, H, y luego a. Y por supuesto, hay varias otras posibilidades. El problema de encontrar la eulerización óptima se llama el problema postal chino. Un nombre dado por un americano en honor de la matemática china Mei-Kuo Kuan, que primero estudió el problema en 1962 mientras trataba de encontrar rutas de entrega óptima para portadores postales. Este problema es importante para determinar rutas eficientes para camiones de basura, autobuses escolares, comprobadores de estacionamiento, barridores de calle y muchas otras aplicaciones. Algoritmos infortunadamente para resolver este problema son complejos justo. Creo que vamos a seguir adelante y parar aquí en esta lección. Espero que hayas encontrado esto útil.